mí es una satisfacción. Pensé mi intervención desde ahí, desde esa importancia, y verla quizás por defecto profesional. Soy profesor de historia y entonces verlo en perspectiva histórica, ¿no? Y entonces una primera aproximación, un punto de referencia y también un homenaje es la Universidad Obrera Nacional. No sé si podemos ponerla. Sí. Ah, acá me habían dejado, perdón. Bueno, puede fallar así. Ahí está. Para entender la importancia de la Universidad Obrera Nacional hay que remontarnos quizás una década anterior, la década del 30, dice 1940, es un año importante en el engrose de la industria nacional, ¿no? La Argentina, por su posición periférica, había llegado a incorporar el desarrollo industrial en la década del 30 con técnicas bastante sui generis, pero que podríamos ubicar en lo que se llama comúnmente como el Fordismo. Eso tiene que ver también con un modelo de Estado que interviene y con una clase trabajadora que lentamente va buscando en la Argentina, en el movimiento obrero de los 30, va buscando legalización e integración. En ese contexto de la Revolución del 43, donde emerge un joven coronel que se propone profundizar esa cuestión de integración de los trabajadores, ¿no? Y se encuentra con una dificultad, digamos, que tiene que ver con la formación profesional, que es el tema que estamos abordando hoy, es decir, las masas de trabajadores que se incorporaban, tanto de la inmigración como de la migración, carecían de formación profesional. Tenían disponibilidad de mano de obra, pero técnicamente había que resolver ese problema. Se crea entonces, y fíjense en qué ámbito, en la Secretaría de Trabajo. Recordemos que era una dirección casi abandonada, olvidada del Estado, que producía grandes aproximaciones técnicas, pero que no tenía ninguna importancia política. Perón la transforma en una Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde va a diseñar toda una estrategia política de transformación de la Argentina, y en el marco de esa Secretaría crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Esto es muy importante porque ahí, sin quizás la estructura, digamos, legal, que después fue la 14.250, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, y sin tenerlo desde una perspectiva sectorial de actividad por actividad, la propia Secretaría está pensada como una instancia de participación obrera muy fuerte, tanto política como técnicamente. Quiere decir que esta comisión quizás no está determinada técnicamente en un principio la participación de los distintos sindicatos en cómo se iba a delinear la política de la formación profesional, pero sí está políticamente más que claro la participación de las sindicales en esta estructura. Pasemos a la siguiente. El afiche se puede apreciar, ¿no? Los afiches son de... Lo tenés vos. De la no, esa es una de las últimas. A ver si podemos ir un poco más para atrás. Un poco más para atrás. Para poder apreciar los afiches, más que nada. Ese es el que teníamos recién. Ese es el primero, el segundo, ahí está. Ese afiche seguramente lo reconocerán, es un afiche. Esa Comisión Nacional del Aprendizaje se crea el día 3 de junio del año 44, y ese es el Día del Aprendiz en la Argentina, que celebramos todos los componentes de la formación profesional. La Comisión Nacional del Aprendizaje lo primero que crea es la estructura de escuela-fábrica, y en eso yo quisiera trazar una línea de emparentamiento muy fuerte con lo que hacemos nosotros en el Marechal y en el Instituto, ¿no? Porque
si bien ahí lo que hay diferencias históricas, obviamente, estamos hablando de una economía de pleno empleo en la década del 40 y nos encontramos hoy en una economía con dificultades para el acceso al empleo registrado. Pero Perón, uno puede decir, Perón en la Argentina, esa Comisión Nacional del Aprendizaje, crea en la Argentina, acá hay especialistas, habría que ver si no somos pioneros en el mundo, pero crea la primera visión de la educación dual que hoy está tan de moda, ¿no? Que hoy Europa descubre como... que es la cuestión esta de tomar al entorno laboral como educador. Acá con Luis esto lo hemos visto, lo hemos reflexionado en términos teóricos y lo hemos llevado a la práctica, ¿no? En las instituciones que abordamos. Esto de que el trabajo es educador y que en ese entorno laboral, ese proceso de formación que se da entre compañeros, el saber hacer de los trabajadores, tiene que ser intervenido y organizado de alguna manera para facilitar el acceso de las generaciones que se incorporan a ese saber y también la innovación. Y en la innovación de ese saber hacer hay una, no me quiero extender en eso porque no terminaríamos más, pero es un ítem que no está en discusión. Digamos, no se apropian los trabajadores de esa innovación, sino que se apropia el capital. Y sin embargo la innovación viene siempre del lado de los trabajadores, ¿no? Ahí podríamos generar otro capítulo para el diálogo social. ¿Cómo hacemos con eso, ¿no? Digamos, ¿por qué queda siempre del sector del capital esa apropiación? Las escuelas fábricas del peronismo tenían como un doble ida y vuelta. Primero era de formación general, volvían al lugar de trabajo y luego iban otra vez al lugar de formación, al lugar específico de la formación, que era la escuela, para las especialidades. Quiere decir que un compañero, una compañera salía de la formación secundaria como un técnico en industrias, orientado a la rama de la industria, y luego podía hacer en la universidad que iba a recibirse de ingeniero, ¿no? Con esa. Quiero decir que la Universidad Obrera Nacional hoy la conocemos como la UTN, si bien no es específicamente lo que soñaron quienes la fundaron, algún perfume todavía guarda de aquellas épocas. La verdad es que ese modelo estatal, ahí vemos uno de los edificios, ¿no? de la Universidad Obrera, o sea que estaba, ¿por qué montamos el edificio? Porque quería plantear la importancia del Estado conduciendo este proceso, la asignación de recursos y el Estado conduciendo el proceso muy consciente políticamente de a dónde iba este trayecto, ¿no? En uno de los objetivos que se marca la Universidad Obrera, se especifica claramente que no es solo la formación de cuadros técnicos en tanto la capacitación profesional, sino que esa misma formación profesional elevaba culturalmente a los trabajadores. Creo que ese es el objetivo que perseguimos los cuadros de la formación profesional. No es solamente un adiestramiento, sino una formación cultural y una inscripción cultural de los trabajadores en la cultura general de nuestra nación. Creo que ese objetivo de aquella época sigue estando presente en todas las instituciones y las organizaciones de la AFP, sobre todo por el perfil político, ideológico de los cuadros que la componemos. Creo que eso es algo que hicimos bien en preservar. Bueno, ahí había un video que lamentablemente no vamos a poder ver, donde Perón explicaba mucho mejor que yo cómo era esto, este tránsito, este ida y vuelta del trabajo a la escuela, de la escuela al trabajo. Pero lo pueden ver, es muy conocido este video que está en YouTube y se puede apreciar fácilmente. Ahora, este capitalismo, bueno, la historia trágica de la Argentina la conocemos, el golpe de Estado del 55 que interrumpe este proceso, no solamente, interrumpe el proceso industrial de la Argentina, no lo desarticula, pero intenta quitarle protagonismo a las organizaciones de los trabajadores del proceso, e inaugura, a mi criterio, una etapa que va a encontrar
canalización en el golpe de Estado del 76, en el terrorismo de Estado, que ahí sí se aniquila digamos, el aparato industrial de la Argentina. Y se emerge ya en democracia con una nueva realidad. Los convenios colectivos, los últimos convenios colectivos con formato fordista son del año 75 en la Argentina. ¿Qué quiero decir con formato fordista? Que cada puesto de trabajo, ¿no?, le corresponde una determinada formación y eso está en un escalafón. Un puesto, un quehacer, un escalafón. Y entonces vos formabas de acuerdo a ese quehacer que establecía el puesto. Luego de la dictadura, y más específicamente en la década de los 90, se incorporan otros formatos de trabajo. Teniendo en cuenta el derrumbe industrial de la dictadura, aparecen formas de multipuesto. Y en la forma de multipuesto ya no queda tan claro cuál es la especificidad del puesto. Si el puesto es múltiple, las especificidades también son múltiples. Entonces aparecen otras características de la formación, donde cada vez va teniendo más importancia lo que se llaman las competencias blandas, es decir, la capacidad de análisis y decisión del trabajador por sobre lo técnico, porque en el mismo momento, para la misma época, avanza el proceso tecnológico de recombinación tecnológica, que hace que hoy el aprendizaje en el entorno laboral sea muy sencillo. Insisto, no en toda la industria nacional, porque todavía hay en el conurbano bonaerense, vos lo recorrés y seguís viendo estructuras fordistas, pero hay como una combinación. Ese es el momento, en los 90, donde la AFP va a necesitar cada vez más de la participación de las organizaciones del trabajo. Y entonces la negociación colectiva empieza a tener un capítulo aparte, una especificidad que antes no la tenía. Un capítulo en la negociación se dedica a la formación profesional. Y hay inversión tanto del capital como del Estado al sector sindical para que desarrollen estructuras de formación profesional. Hoy uno recorre algunos sindicatos, entre ellos el ESBATO, bueno, el ESMATA, Pastelero, la UOCRA, y queda admirado de las estructuras que se han desarrollado a partir de esa negociación colectiva que ha hecho de esta actividad una actividad dialogal, y que se ha constituido, a mi criterio, y lo digo conociendo, acá está Luis, que ha tenido importantes roles dentro del sistema educativo, se ha constituido un subsistema educativo, o sea, mirado a la formación profesional desde el punto de vista de la autoridad educativa, del ministerio, de la agencia educativa, uno puede decir que hay un subsistema de los trabajadores pensado el mundo del trabajo, que piensa el mundo del trabajo y que desarrolla una formación específica que merece un esfuerzo del sistema para darle certificaciones educativas fuertes a la formación profesional. A través del reconocimiento de saberes, uno espera que la etapa que viene, los compañeros que se forman en la FP accedan a títulos y certificaciones del sistema formal con la jerarquía que tiene el Ministerio de Educación, con la misma jerarquía.